Ella sabía que su talento era una llamarada, pero para él, no era más que una sombra molesta en su propio y brillante universo. Él destrozó su carrera con una sola frase, la arrojó al vacío sin mirar atrás, convencido de su propio juicio infalible. Lo que nunca imaginó es que el eco del talento de ella volvería para atormentarlo, obligándolo a buscarla de rodillas. El odio que él sentía se convirtió en una obsesión cuando otro hombre vio en ella la luz que él se había negado a admitir. Ahora, para recuperarla, tendría que destruir el monstruo que él mismo había creado, su propio orgullo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Valentina sentía la mirada de Miguel Castillo como un peso físico sobre sus hombros, una presión constante que le erizaba la piel y le anudaba los músculos del cuello. No era una mirada de deseo, ni siquiera de interés. Era una mirada de puro y absoluto escrutinio, fría como el acero pulido de los rascacielos que ambos diseñaban. Llevaba 2 años trabajando en Castillo Arquitectos, la firma más prestigiosa del país, y en esos 2 años, no recordaba un solo día en que su jefe, el brillante e implacable Miguel, le hubiera dirigido una palabra que no estuviera teñida de crítica o desdén. Era un infierno diario, un constante caminar sobre brasas, pero Valentina era una luchadora. Era la arquitecta más talentosa de su generación, lo sabía, y no iba a permitir que la antipatía personal de un hombre amargado destruyera su carrera. El aire en la sala de juntas era denso, cargado de la tensión que siempre precedía a una presentación importante. Sobre la enorme mesa de caoba se extendían los planos del proyecto Oasis, un hotel de lujo ecológico en la costa que sería la joya de la corona de la firma. Valentina había puesto su alma en ese diseño. Noches en vela, cientos de cafés y una dedicación casi febril. El concepto era revolucionario, una estructura que se integraba con la naturaleza, con sistemas de recolección de agua de lluvia, paneles solares casi invisibles y un diseño que aprovechaba las corrientes de aire para una ventilación natural. Era su obra maestra. Miguel, de pie en la cabecera de la mesa, examinaba los planos con los labios apretados en una fina línea. Sus ojos grises, agudos como los de un halcón, recorrían cada línea, cada cálculo. Valentina contuvo la respiración. A su lado, Ricardo, otro de los arquitectos senior y el único que se atrevía a mostrarle algo de amabilidad, le dio un apretón casi imperceptible en el brazo a modo de apoyo. Señorita Morales, la voz de Miguel cortó el silencio, y el señorita sonó más a insulto que a formalidad. Explíqueme esta estructura de soporte en el ala oeste. Me parece, por decirlo menos, deficiente. Valentina se levantó, sintiendo las miradas de los otros 10 arquitectos sobre ella. Mantuvo la voz firme, profesional. Señor Castillo, no es deficiente. Es un sistema de vigas en voladizo reforzado con polímeros de carbono. Reduce el peso total de la estructura en un 30% y permite un ventanal panorámico sin columnas que obstruyan la vista al mar. Es la pieza central del concepto de integración con el paisaje. Él soltó una risa seca, un sonido carente de humor. ¿Integración? A mí me parece una receta para el desastre. Es una apuesta arriesgada e innecesaria. ¿Está dispuesta a arriesgar la reputación de mi firma por una de sus fantasías estéticas? El veneno en su voz era palpable. No es una fantasía, es ingeniería de vanguardia. Todas las simulaciones de estrés y cargas son positivas, superan los estándares de seguridad por un margen considerable, replicó ella, deslizando una carpeta con los informes técnicos sobre la mesa. Miguel ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en ella, desafiantes. Los ordenadores no construyen edificios, señorita Morales. La experiencia lo hace. Y mi experiencia me dice que esto es un error fatal. La humillación era un ácido quemándole la garganta. Lo hacía siempre, la cuestionaba en público, minaba su autoridad, desestimaba su trabajo sin argumentos técnicos válidos, solo con su arrogancia. El resto del día fue un suplicio. Valentina intentó concentrarse, pero las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. ¿Por qué la odiaba tanto? No tenía sentido. Su trabajo era impecable, superaba siempre las expectativas, pero él parecía tener una misión personal para hacerle la vida imposible. Esa tarde, mientras trabajaba hasta tarde para hacer unos ajustes que Miguel había exigido de mala gana, se encontraron solos en la enorme oficina de planta abierta. El silencio era pesado. Valentina estaba tan concentrada revisando unos cálculos que no se dio cuenta de que él se había acercado por detrás de su escritorio hasta que su colonia,
una mezcla de sándalo y cítricos, invadió sus sentidos. Se sobresaltó y se giró en su silla, encontrándose con él a escasos centímetros. Estaba tan cerca que podía ver el ligero cansancio alrededor de sus ojos, la sombra de la barba incipiente en su mandíbula. Por un instante, el odio pareció desvanecerse, reemplazado por una extraña corriente eléctrica. Era un hombre innegablemente atractivo, con una presencia que llenaba cualquier habitación, pero su personalidad era tan abrasiva que era fácil olvidarlo. ¿Qué haces?, preguntó él, con la voz más baja de lo habitual, casi un susurro ronco. Su mirada descendió por un momento a sus labios antes de volver a sus ojos. Valentina sintió un calor repentino extenderse por su pecho. Trabajo en las modificaciones que pidió para el ala oeste, señor. Él se inclinó un poco más para ver la pantalla de su ordenador, y su brazo rozó el de ella. El contacto fue como una pequeña descarga eléctrica. Ambos se quedaron quietos por una fracción de segundo. El aire se espesó, cargado de una tensión que no era la habitual tensión laboral. Déjame ver, dijo él, y su mano se posó sobre la de ella, que descansaba sobre el ratón. Su piel era cálida y firme. Valentina tragó saliva, su corazón latiendo desbocado. ¿Qué estaba pasando? Miguel pareció darse cuenta de la situación al mismo tiempo que ella. Retiró la mano como si se hubiera quemado y dio un paso atrás, su máscara de frialdad volviendo a su sitio. Asegúrese de que esté terminado para mañana por la mañana. No toleraré más retrasos por sus experimentos. Y sin decir más, se dio la vuelta y se marchó a su oficina, dejándola a ella temblando, confundida y extrañamente alterada. La cercanía había sido perturbadora, había despertado algo en ella que no quería sentir por ese hombre. Algo peligroso. Pasaron 2 días. La presentación final al cliente, el magnate hotelero francés Jean-Pierre Dubois, era inminente. Miguel había modificado personalmente el diseño de Valentina, reemplazando su innovador sistema de soporte por unas vulgares y enormes columnas de hormigón que rompían por completo la magia del diseño. Valentina se sentía mutilada, como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Entró en su oficina sin llamar, algo que nunca hacía. Estaba furiosa. ¿Por qué lo ha hecho? Ha destruido el proyecto. Miguel levantó la vista de sus papeles, impasible. He salvado el proyecto de su incompetencia. Ahora es seguro. Es funcional. Era seguro antes, y era hermoso. Ahora es solo otro bloque de cemento en la playa. Es que no lo ve. Lo que veo, dijo él, levantándose y rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella, es a una arquitecta joven y arrogante que cree saberlo todo y que no entiende el significado de la palabra jerarquía. Yo soy su jefe, y mis decisiones no se cuestionan. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. Su voz era un siseo bajo y peligroso. Tal vez este no es el lugar para usted, señorita Morales. Tal vez necesite una lección de humildad. El día de la presentación llegó. La sala estaba llena de ejecutivos. Jean-Pierre Dubois, un hombre de unos 50 años, elegante y con una mirada astuta, escuchaba atentamente. Miguel presentó el proyecto con su habitual elocuencia y confianza. Cuando llegó al ala oeste, mostró la versión modificada, la de las columnas. Hemos priorizado la seguridad estructural con un sistema de soporte tradicional y robusto, explicó. Valentina, sentada en una esquina, sentía que se ahogaba. Era una mentira. Estaba deshonrando su trabajo frente a todos. Al final de la presentación, Dubois asintió lentamente. Impresionante, Monsieur Castillo. Realmente impresionante. Pero tengo una pregunta. Hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien desplegó una copia de los planos originales de Valentina, los que ella había presentado internamente. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo los había conseguido? Dubois señaló directamente el sistema de vigas en voladizo. Mi equipo de ingenieros vio este diseño preliminar y quedaron fascinados. Esta audacia, esta ligereza, es exactamente lo que busco. El alma del oasis, ¿por qué lo han eliminado? El silencio en la sala fue sepulcral. Todos los ojos se giraron hacia Miguel, cuya cara había perdido todo su color. Valentina vio un destello de pánico en sus ojos grises antes de que su máscara de control volviera a su sitio. Intentó improvisar una excusa sobre precauciones adicionales, pero Dubois lo interrumpió. Monsieur Castillo, yo no pago por precauciones, pago por genialidad. Y la genialidad estaba ahí, en ese primer diseño. El diseño de la señorita Morales. Y entonces,
Dubois le sonrió directamente a ella, una sonrisa cálida y de admiración. La reunión terminó en un desastre para Miguel. Dubois dejó claro que quería el diseño original de Valentina y que quería trabajar directamente con ella en los detalles. La humillación de Miguel fue tan pública como la que él le había infligido a ella días antes. Esa misma tarde, la llamó a su oficina. La puerta se cerró detrás de ella con un clic ominoso. La rabia en el rostro de Miguel era algo aterrador de contemplar. Su mandíbula estaba tan apretada que parecía que iba a romperse los dientes. ¿Cómo consiguió Dubois esos planos?, espetó. No lo sé, respondió Valentina honestamente. Supongo que su equipo tiene sus contactos. No fui yo. No me mientas, ha sido por mi espalda, me has humillado. Yo no he hecho nada, usted se ha humillado solo. Despreció mi trabajo, lo saboteó por puro orgullo y le salió el tiro por la culata. No me culpe a mí por su propia arrogancia. Fue la primera vez que le plantaba cara de esa manera. El shock en el rostro de él fue reemplazado por una furia helada. Está despedida, Morales. Recoja sus cosas y lárguese. No quiero volver a ver su cara en mi empresa. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Despedida. Después de todo su esfuerzo, de todo el maltrato. Se quedó sin aire. Pero entonces, algo se rompió dentro de ella. La sumisión, el miedo, se desvanecieron. Le sostuvo la mirada, y por primera vez, vio que él era quien desviaba la suya. Bien, dijo ella, con una calma que no sentía. Pero se arrepentirá. Necesita mi diseño, y me necesita a mí para ejecutarlo. Y cuando Dubois le retire el contrato más grande de la historia de su firma, quiero que recuerde este momento. Quiero que recuerde que lo perdió todo por su estúpido e inexplicable odio hacia mí. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con la cabeza bien alta. Por una vez, sentía que ella tenía el control. Sabía que tenía razón. Sabía que él la necesitaría. Y cuando lo hiciera, no se lo pondría fácil. Lo que no sabía era que el inexplicable odio de Miguel tenía raíces mucho más profundas de lo que ella podía imaginar, un secreto enterrado en el pasado que estaba a punto de explotar y cambiar sus vidas para siempre. Valentina recogió sus cosas en una caja de cartón, sintiendo un vacío extraño y una inesperada sensación de liberación. Colegas que antes apenas le dirigían la palabra se acercaron a susurrarle mensajes de apoyo y a maldecir en voz baja a Miguel. Ricardo la ayudó a llevar la caja hasta el ascensor, con el rostro sombrío. Es un idiota. Un completo idiota. Dubois va a cancelarlo todo. Tal vez sea lo mejor, dijo Valentina, aunque su voz temblaba ligeramente. Perder ese trabajo era un golpe duro, no solo para su carrera, sino también para su vida personal. Su hermana pequeña, Sofía, estaba en una costosa terapia de rehabilitación después de un accidente de coche, y el sueldo de Valentina era lo que mantenía a flote a su familia. Pero no se lo dijo a Ricardo. No quería la compasión de nadie. El fin de semana fue una tortura de incertidumbre. El lunes por la mañana, mientras Valentina actualizaba desesperadamente su currículum y buscaba nuevas ofertas de trabajo, sonó el timbre. Al abrir la puerta, se quedó helada. Miguel Castillo estaba allí, de pie en el umbral de su modesto apartamento. Llevaba un traje impecable que parecía fuera de lugar en el pasillo desgastado de su edificio. Su rostro era una máscara indescifrable, pero sus ojos grises delataban una tormenta interna. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó Valentina, bloqueando la entrada con su cuerpo. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Tenemos que hablar, dijo él, con la voz ronca. Yo no tengo nada que hablar con usted. Me despidió, ¿recuerda? Intentó cerrar la puerta, pero él puso una mano para detenerla. Su fuerza era tranquila, pero inamovible. Por favor, Valentina. 5 minutos. Que usara su nombre de pila la desarmó por un segundo. Siempre era señorita Morales. Lo miró fijamente, buscando algún signo de burla o arrogancia, pero solo encontró una desesperación mal disimulada. Con un suspiro de resignación, se hizo a un lado y lo dejó pasar. El apartamento de Valentina era pequeño, pero acogedor y lleno de luz. Había plantas por todas partes, bocetos de edificios imaginarios pegados a las paredes y un ligero desorden que hablaba de una mente creativa y ocupada. Miguel miró a su alrededor, como si el entorno le diera una información sobre ella que nunca había tenido en la oficina. Dubois me ha dado un ultimátum, dijo finalmente, sin rodeos. O vuelves tú y lideras el proyecto con tu diseño original, o se lleva el contrato a la competencia. He intentado razonar con él,
he propuesto a otros arquitectos, solo te quiere a ti. Valentina cruzó los brazos. Sabía que este momento llegaría. Y lo iba a disfrutar. ¡Qué lástima! Supongo que su experiencia le decía que yo era un error fatal. Pues parece que su experiencia se equivocó. El sarcasmo era afilado como un cuchillo. Una vena palpitaba en la sien de Miguel. Estaba claro que tragar su orgullo le estaba costando un esfuerzo sobrehumano. Cometí un error. Lo admito. Juzgué mal tu diseño. No juzgó mal mi diseño. Me juzgó mal a mí. Lleva 2 años haciéndolo. Así que no, gracias. Busque otra, arquitecta joven y arrogante, para que le saque las castañas del fuego. Se giró, dando por terminada la conversación. Espera, dijo él, y su voz tenía un matiz de urgencia que la hizo detenerse. Necesito este contrato, Valentina. La firma no está en su mejor momento. Perder a Dubois sería devastador. Ella se volvió lentamente. ¿Y eso es mi problema? Usted me despidió. Me humilló públicamente. Y ahora viene a mi casa a pedirme ayuda porque su imperio se tambalea. La ironía es deliciosa. Él se acercó a ella, sus ojos grises fijos en los suyos. Te pagaré el doble. El triple. Tendrás el cargo de arquitecta jefa del proyecto. Control creativo total. Y, te pediré disculpas. Públicamente. Frente a todo el equipo. La oferta era asombrosa. El dinero resolvería todos los problemas de su familia de la noche a la mañana. El cargo y el control eran lo que siempre había soñado. Y la disculpa pública, eso era más de lo que jamás había esperado. Su mente práctica le gritaba que aceptara. Pero su corazón herido quería verlo sufrir un poco más. No lo sé, Miguel. Trabajar con usted es tóxico. El uso de su nombre de pila otra vez pareció golpearlo. Lo sé. Y lo cambiaré. Seré diferente. Pero por favor, te necesito. La palabra necesito salió de sus labios como si le arrancaran un diente sin anestesia. Ver al poderoso Miguel Castillo, el hombre que la había tratado como a una mota de polvo, suplicando en su sala de estar, fue una victoria extraña y agridulce. De acuerdo, dijo ella finalmente, y vio el alivio inundar su rostro. Acepto, pero con mis condiciones. Las que quieras. Primero, trabajaremos como iguales en este proyecto. Tus decisiones sobre mi diseño requerirán mi aprobación. Segundo, quiero un contrato blindado. Si intentas despedirme otra vez por un capricho, tendrás que pagarme una indemnización que dejará a tu empresa temblando. Y tercero, hizo una pausa, mirándolo directamente los ojos, quiero saber por qué. ¿Por qué me odias tanto? Nunca te he hecho nada. La pregunta lo pilló por sorpresa. Su rostro se cerró de nuevo. No te odio. Simplemente soy exigente. Eso es mentira. Lo que sientes por mí es personal. Y si vamos a trabajar juntos, necesito entenderlo. Él desvió la mirada. Hablemos de eso en otro momento. Ahora tenemos que salvar el proyecto. Valentina sabía que estaba evitando la respuesta, pero por ahora, tenía suficiente poder. Asintió. De acuerdo. Estaré en la oficina mañana a las 9. Y espero mi disculpa pública. Al día siguiente, la atmósfera en Castillo Arquitectos era eléctrica. Los rumores volaban. Cuando Valentina entró, todos los ojos se posaron en ella. Caminó directamente a la sala de juntas, donde Miguel había convocado a todo el personal. Fiel a su palabra, él se puso de pie y, con voz clara y concisa, dijo, quiero disculparme con la señorita Morales. Cometí un grave error al desestimar su diseño y al despedirla. A partir de hoy, ella vuelve a la empresa como arquitecta jefa del proyecto Oasis, con total autoridad sobre el mismo. Confío plenamente en su talento y le pido a todo el equipo que le brinde su máximo apoyo. La mandíbula de varios de los presentes casi tocó el suelo. Valentina simplemente asintió, aceptando la disculpa con una gracia fría. El juego había cambiado. El trabajo codo con codo comenzó. Y fue una tortura de otro tipo. La tensión entre ellos ya no era solo de animosidad, ahora estaba mezclada con una conciencia mutua casi insoportable. Trabajaban hasta tarde en la oficina de Miguel, rodeados de planos y maquetas. Discutían sobre materiales, sobre la curvatura de un techo, sobre la orientación de las ventanas. A menudo estaban en desacuerdo, pero ahora las discusiones eran diferentes. Eran batallas de intelectos, un choque de dos mentes brillantes. Y en medio de esas batallas,
Valentina comenzó a ver atisbos del hombre detrás de la máscara. Su pasión por la arquitectura era tan intensa como la de ella, su atención al detalle era obsesiva, y cuando algo le gustaba, un raro y genuino destello de admiración aparecía en sus ojos. Una noche, mientras revisaban unos planos, sus manos se rozaron al alcanzar el mismo lápiz. La misma descarga eléctrica del otro día, pero 10 veces más fuerte. Ambos retiraron las manos al instante, pero sus miradas se encontraron y se sostuvieron durante un largo segundo. En sus ojos grises, Valentina vio algo que nunca había visto antes: confusión, vulnerabilidad, y algo más oscuro y profundo que la asustó y la atrajo a partes iguales. El diablo entró en la ecuación en la forma de Jean-Pierre Dubois. El cliente francés insistió en participar activamente en el desarrollo. Visitaba la oficina varias veces por semana, y sus visitas siempre se centraban en Valentina. Le traía croissants de la mejor pastelería de la ciudad, la elogiaba abiertamente frente a Miguel y la invitaba a cenar para discutir ideas en un ambiente más relajado. Valentina mantenía una relación estrictamente profesional con él, pero no podía negar que la atención del francés era un bálsamo para su ego herido. Y lo más interesante era ver la reacción de Miguel. Cada vez que Dubois se acercaba a Valentina, la mandíbula de Miguel se tensaba. Sus nudillos se volvían blancos mientras agarraba lo que tuviera a mano. Y sus ojos grises se convertían en 2 pedazos de hielo. Una tarde, Dubois llegó a la oficina con un ramo de tulipanes blancos. Para la musa del proyecto, dijo, entregándoselos a Valentina con una sonrisa encantadora. Miguel, que estaba observando desde la puerta de su despacho, sintió una oleada de ira tan primitiva que lo dejó sin aliento. ¿Musa? Era su arquitecta, no la musa de nadie. Esa noche, Valentina se preparaba para irse a casa cuando Dubois la interceptó en el pasillo. Valentina, mañana por la noche hay una gala de beneficencia en el consulado francés. Me encantaría que me acompañaras. Como mi invitada de honor. Antes de que Valentina pudiera responder, la voz de Miguel retumbó detrás de ellos, fría y afilada. La señorita Morales no puede. Tenemos una fecha de entrega crucial y trabajaremos hasta tarde. Tanto Valentina como Dubois se giraron para mirarlo. Estaba apoyado en el marco de la puerta de su oficina, con los brazos cruzados y una expresión de tormenta en el rostro. Valentina lo miró, incrédula. No sabía que tuviéramos que trabajar mañana por la noche, dijo ella, desafiante. Ahora lo sabes, replicó él sin mirarla, con los ojos clavados en Dubois. El proyecto es la prioridad. Dubois sonrió, una sonrisa astuta que no llegó a sus ojos. Comprendo. Pero toda mente brillante necesita un descanso. Quizás la próxima vez, Valentina. Hizo un gesto de despedida y se marchó. Apenas Dubois dobló la esquina, Valentina se enfrentó a Miguel, furiosa. ¿Se puede saber qué ha sido eso? ¿Quién te crees que eres para decidir sobre mi vida social? Soy tu jefe. Y soy el responsable de este proyecto. Y no voy a permitir que te distraigas con clientes aduladores. ¿Distraerme? ¿Crees que soy tan poco profesional, o lo que te molesta es otra cosa? Se acercó a él, invadiendo su espacio, usando sus propias tácticas contra él. ¿Qué es lo que te molesta, Miguel? ¿Que alguien aprecie mi trabajo? ¿Que alguien me trate con respeto? ¿O simplemente te molesta verme con otro hombre? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de veneno y verdad. El rostro de Miguel era una tormenta de emociones contenidas. La ira luchaba contra algo que parecía pánico. No digas estupideces, masculló, pero su voz carecía de convicción. No es una estupidez, y lo sabes. Valentina dio un paso más. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Lo miró a los labios por un instante, y luego de nuevo a los ojos. Admítelo. No soportas verlo coquetear conmigo. Estás celoso. Él soltó una carcajada, pero sonó forzada, rota. ¿Celoso yo? ¿De ti? Por favor, Morales, no te creas tan importante. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ella había dado en el clavo. Sin pensar, movida por un impulso que no comprendía, Valentina levantó una mano y rozó su mandíbula con la punta de los dedos. La piel de él estaba tensa, áspera por la barba de fin de día. Él se estremeció ante su contacto, y sus ojos se oscurecieron. Dime la verdad, Miguel, susurró ella. Él no respondió. En lugar de eso, su mano se disparó y agarró su muñeca. No con fuerza, pero con una firmeza que le detuvo el pulso. Su otra mano subió hasta su nuca, enredándose en su pelo. No sabes con lo que estás jugando, gruñó él,
con la voz tan ronca que apenas era reconocible. Y entonces, bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de furia, de frustración, de celos. Un beso posesivo y desesperado que pretendía borrar la sonrisa de Dubois y cualquier pensamiento de otro hombre de la mente de ella. Fue brutal y demandante, y Valentina debería haberse apartado, debería haberlo abofeteado. Pero no lo hizo. En lugar de eso, le devolvió el beso con la misma ferocidad, canalizando toda la ira, la confusión y la extraña atracción que había sentido por él durante 2 años. Fue un choque, una colisión, una explosión de emociones reprimidas que los dejó a ambos sin aliento. Cuando finalmente se separaron, con los labios hinchados y la respiración agitada, se quedaron mirándose en el silencio del pasillo, bajo la luz fluorescente de la oficina. El odio, la atracción, el pasado y el presente chocaron en ese instante. Ninguno de los dos sabía qué decir. Pero ambos sabían, con una certeza aterradora, que nada volvería a ser como antes. El beso no había resuelto nada, solo había abierto una caja de Pandora de la que ya no podían escapar. La pasión había nacido de los celos, y ese fuego amenazaba con consumirlos a ambos. El eco del beso resonó en el silencio del pasillo durante lo que pareció una eternidad. Miguel la soltó como si su piel quemara, y dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo con un gesto de pura incredulidad ante su propia acción. Su rostro, normalmente tan controlado, era un lienzo de emociones contradictorias, rabia, confusión y algo que Valentina no pudo identificar, algo parecido al miedo. Esto no debería haber pasado, tartamudeó él, recuperando un ápice de su compostura habitual, aunque su voz era apenas un susurro rasposo. Valentina se tocó los labios, que todavía hormigueaban por la fuerza de su beso. Se sentía desorientada, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. La adrenalina de la confrontación empezaba a desvanecerse, dando paso a una profunda y peligrosa curiosidad. Pero pasó, respondió ella, con la voz sorprendentemente firme. Y ahora tienes que explicarme qué demonios significa por qué, Miguel. Un minuto me odias y me despides, y al siguiente me besas como si tu vida dependiera de ello. Estoy harta de tus juegos. Él evitó su mirada, fijando la vista en un punto vacío de la pared. No significa nada. Fue un error. Un impulso estúpido. Olvídalo. ¿Olvidarlo? ¿De verdad crees que puedo olvidarlo? Valentina soltó una risa amarga. Claro que sí. ¿Cómo no? Es fácil para ti. Borrón y cuenta nueva. Pero yo no funciono así. Quiero respuestas. Sabía que lo estaba presionando, que lo estaba acorralando, pero ya no le importaba. El beso había roto todas las barreras, había desatado algo salvaje entre ellos, y ella se negaba a volver a la jaula de la incertidumbre. Él finalmente la miró, y en la profundidad de sus ojos grises vio un dolor tan antiguo y profundo que la dejó sin aliento. No puedo, dijo él. Y el susurro fue casi inaudible. No puedo darte las respuestas que buscas. Sin decir una palabra más, se dio media vuelta y se encerró en su oficina, dejando a Valentina sola en el pasillo, con el corazón latiendo a un ritmo frenético y más preguntas que nunca. Los días siguientes fueron una forma exquisita de tortura. La tensión sexual entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada reunión, cada conversación sobre el proyecto, estaba cargada de dobles sentidos y miradas furtivas. Intentaban mantener la profesionalidad, pero el recuerdo de aquel beso flotaba entre ellos, invisible pero omnipresente. Cuando sus manos se rozaban al examinar un plano, ambos se apartaban como si hubieran recibido una descarga. Cuando se quedaban solos en el ascensor, el silencio era ensordecedor, lleno de todo lo que no se atrevían a decir. Era una danza peligrosa, un juego de tira y afloja que los estaba volviendo locos. Valentina se encontró observándolo más de lo debido. Notaba la forma en que se frotaba la nuca cuando estaba estresado, como sus labios se curvaban ligeramente hacia arriba en una esquina cuando resolvía un problema de diseño complejo, como el sol de la tarde que entraba por el ventanal de la oficina le arrancaba destellos dorados a su pelo oscuro. Empezó a ver más allá del jefe tiránico, vio a un hombre solitario, consumido por su trabajo y perseguido por demonios que ella no comprendía. Una noche, mientras trabajaban hasta muy tarde, Valentina dejó escapar un bostezo. Miguel la miró desde el otro lado de la mesa. Estás agotada. Vete a casa, Morales. Mi nombre es Valentina, replicó ella suavemente. Y no me iré hasta que terminemos este modelo de simulación. Él suspiró, pareciendo librar una batalla interna. Luego se levantó, desapareció en la pequeña cocina de la oficina y regresó con 2 tazas de café.
Le puso una delante a ella sin decir nada. Era el gesto más amable que había tenido con ella en 2 años, sin contar la disculpa forzada. Gracias, dijo ella, sorprendida. Bebieron en silencio durante unos minutos, el único sonido era el zumbido del ordenador. Me gusta como piensas, soltó Miguel de repente, con la mirada fija en la pantalla. Eres caótica en tu proceso, pero tu intuición para el espacio y la luz es brillante. Viniendo de él, el cumplido fue como una medalla de oro. Valentina sintió un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el café. Tú tampoco eres tan malo, bromeó ella, y casi se le cayó la taza al suelo cuando le devolvió una pequeña y genuina sonrisa. Fue una sonrisa fugaz, pero transformó su rostro por completo, suavizando sus facciones duras y revelando un atisbo del hombre que podría ser si no estuviera atrapado en su propia coraza. Esa sonrisa la desarmó más que el beso. Se quedaron trabajando hasta pasada la medianoche. Cuando por fin terminaron, un agotamiento cómodo se había instalado entre ellos. Mientras recogían sus cosas, él dijo, no tienes por qué trabajar tan duro. La oferta del triple de sueldo sigue en pie. Valentina negó con la cabeza. No lo hago por el dinero, Miguel. Lo hago porque amo este proyecto. Es mi bebé. Aunque ahora tengamos la custodia compartida. Él la miró con una intensidad que le erizó la piel. Eres increíble, ¿lo sabías? Se acercó a ella lentamente, y Valentina sintió que su pulso se aceleraba. Esta vez no había ira en sus ojos, solo una profunda admiración y un deseo tan palpable que le robó el aire. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, su toque suave y vacilante, como si tuviera miedo de que ella fuera a desaparecer. No debería sentir esto, susurró él, más para sí mismo que para ella. Pero no puedo evitarlo. Cada vez que Dubois te mira, quiero romperle la cara. Cada vez que sonríes a alguien que no sea yo, siento un nudo en el estómago. Me estoy volviendo loco, Valentina. Sus palabras eran una confesión cruda y desesperada. La estaba desnudando su alma, y Valentina se sintió abrumada. ¿Por qué no debería sentirlo? ¿Por qué me odiabas tanto, Miguel? Necesito saberlo. Si no me lo dices, esto, dijo ella, señalando el espacio entre ellos, no puede ir a ninguna parte. Él cerró los ojos, y una expresión de profundo dolor cruzó su rostro. Es complicado. Es algo del pasado. La evasiva la frustró. Pues descomplícalo. Confía en mí. Miguel pareció tomar una decisión. Abrió los ojos y la miró con una seriedad solemne. Nuestros padres, comenzó, con la voz apenas un murmullo. Mi padre, Alberto Castillo, y el tuyo, Germán Morales, fueron socios. Fundaron esta firma juntos, hace casi 30 años. Valentina se quedó boquiabierta. ¿Su padre? Su padre había sido un humilde delineante que murió cuando ella era una adolescente. Siempre había pensado que trabajaba para una pequeña constructora. ¿Qué? Eso no es posible. Mi padre. Es la verdad. Eran los mejores amigos, inseparables. Castillo y Morales arquitectos. Pero algo pasó. Tuvieron una pelea terrible. Tu padre abandonó la sociedad, se llevó sus diseños, y según mi padre, intentó fundar su propia firma robándole clientes a la nuestra. Lo acusó de traición, de plagio. La pelea los destruyó a ambos. Mi padre se volvió un hombre duro y desconfiado. Y tu padre, bueno, por lo que sé, nunca se recuperó financieramente. Valentina estaba en shock, intentando procesar la información. Un torbellino de imágenes y recuerdos confusos de su infancia se agolpaba en su mente. Su padre trabajando hasta tarde en un tablero de dibujo, las discusiones en voz baja con su madre sobre el dinero. Mi padre me crió para que odiara el apellido Morales, continuó Miguel, con la voz cargada de pesar. Me contó esa historia 1000 veces. Crecí pensando que tu familia nos había traicionado, que erais responsables de la amargura que consumió a mi padre hasta el día de su muerte. Cuando vi tu currículum, tu apellido, te confieso que quise tirarlo a la basura. Pero tu portafolio era demasiado bueno. Te contraté para demostrarme a mí mismo que eras una farsa, que el talento no podía correr por las venas de una Morales. Pero cada día me demostrabas lo contrario. Eras mejor que nadie en esta firma. Mejor que yo. Y no podía soportarlo. Odiarte era más fácil que admitir que mi padre, quizás, se había equivocado. La confesión la golpeó con la fuerza de un huracán. Todo encajaba. Los 2 años de maltrato, el desdén, la constante crítica, todo nacía de un prejuicio heredado,
de una mentira contada por un padre a su hijo. Sintió una oleada de ira, no hacia Miguel, sino hacia sus padres, hacia esa estúpida pelea de hombres orgullosos que había envenenado sus vidas. Mi padre no era un ladrón, dijo Valentina, con la voz quebrada. Era el hombre más honorable que he conocido. Si se fue, tuvo que tener una buena razón. De repente, algo hizo clic en su mente. Corrió hacia su pequeño apartamento, con Miguel pisándole los talones. Fue directamente a un viejo baúl de madera que había pertenecido a su padre. Rebuscó en su interior, entre viejas fotografías y recuerdos, hasta que encontró lo que buscaba, un grueso diario de cuero con las iniciales GM grabadas en la tapa. Sus manos temblaban mientras lo abría. Era el diario de su padre, lleno de bocetos, notas y reflexiones. Pasó las páginas hasta el final, hasta los años que coincidían con la pelea. Y allí estaba, escrito con la elegante caligrafía de su padre. La verdad. Era una historia muy diferente a la que le habían contado a Miguel. Alberto Castillo, consumido por las deudas de juego, había intentado desviar fondos de la empresa. Germán Morales lo descubrió y lo confrontó. Alberto, en lugar de admitirlo, le dio un ultimátum, o miraba para otro lado, o lo acusaría públicamente de robo y arruinaría su reputación. Germán, un hombre íntegro pero sin el poder ni los contactos de Alberto, decidió marcharse en silencio para proteger a su familia del escándalo, renunciando a todo por lo que había trabajado. Dejó que Alberto se quedara con la firma y con la mentira. Valentina le leyó las páginas a Miguel. Su rostro palidecía con cada palabra. La verdad era fea, cruda y lo golpeaba directamente en el corazón de su identidad. Su padre, el hombre que había idolatrado y cuya herida había llevado como propia, era el verdadero traidor. El silencio que siguió fue pesado, lleno de 30 años de mentiras y dolor. Dios mío, susurró Miguel, dejándose caer en una silla. Toda mi vida, es una mentira. Miró a Valentina, y en sus ojos vio el peso de la culpa, una culpa que no era suya pero que había heredado. Valentina, yo, lo siento tanto. Por todo. El pasado había salido a la luz, destruyendo los cimientos de su odio. Pero la revelación no era un final, era un principio. Ahora tenían que lidiar con las consecuencias. De repente, el sonido del teléfono de Valentina rompió el silencio. Era su madre, histérica. Valentina, es Sofía. Ha tenido una recaída, los médicos dicen que es grave, que necesita una operación urgente. Pero el seguro no la cubre, no sé qué vamos a hacer. El mundo de Valentina se vino abajo. El diario de su padre cayó al suelo. Sofía, su hermana. Miguel se levantó de un salto, al ver la expresión de pánico absoluto en el rostro de ella. ¿Qué pasa? Mi hermana, logró decir ella, con la voz ahogada por las lágrimas. Necesita una operación, y no podemos pagarla. Sin dudarlo un segundo, Miguel tomó su teléfono. Marcó un número y su voz cambió, volviéndose la del hombre poderoso y acostumbrado a mandar. Doctor Benítez, soy Miguel Castillo. Necesito que prepare un quirófano y al mejor neurocirujano que tenga en el hospital. Es una emergencia. Sí, yo me hago cargo de todos los gastos. Absolutamente todos. El nombre de la paciente es Sofía Morales. Colgó y miró a Valentina, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas y de una inmensa y confusa gratitud. Tomó su rostro entre sus manos. Tranquila. Tu hermana estará bien. Yo me encargo. No estás sola en esto, Valentina. Ya no. En esa noche, entre las ruinas de una vieja mentira y el miedo de una nueva crisis, algo inquebrantable se forjó entre ellos. Él, que la había odiado por el nombre de su padre, ahora estaba moviendo cielo y tierra para salvar a su hermana. Y ella, que lo había visto como su verdugo, ahora lo veía como su único aliado. La batalla por el pasado había terminado, pero la batalla por el futuro de ambos apenas comenzaba. La noche se convirtió en una confusa mezcla de luces de hospital, olor a antiséptico y el sonido rítmico de las máquinas. Miguel no se separó de Valentina ni un solo instante. Se encargó de todos los trámites, habló con los médicos con una autoridad que tranquilizaba y la sostuvo cuando sus piernas amenazaron con fallarle. La madre de Valentina, Elena, llegó al hospital, con el rostro desencajado por la angustia. Al ver a Miguel junto a su hija, una sombra de recelo cruzó sus ojos. Ella conocía el nombre de Castillo. Recordaba las noches en que su esposo llegaba a casa con el alma rota, hablando de la traición de su socio. Pero al ver la genuina preocupación en el rostro de Miguel y la forma en que cuidaba de Valentina, su recelo se transformó en una confusa gratitud.
La operación de Sofía duró horas, cada minuto una eternidad. Valentina y Miguel esperaron en la sala de espera, sin hablar mucho, pero comunicándose en un silencio cargado de emociones. Ella apoyó la cabeza en su hombro, agotada, y él la rodeó con su brazo, un gesto protector y natural. En ese pequeño contacto, en medio de la crisis, encontraron un refugio. El cirujano finalmente salió, con el rostro cansado pero con una sonrisa. La operación ha sido un éxito. La hemos estabilizado. El camino de la recuperación será largo, pero Sofía es fuerte. El alivio fue tan abrumador que Valentina se echó a llorar, sollozando contra el pecho de Miguel. Él la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. Por primera vez, ella se permitió ser vulnerable frente a él, y él la acogió sin dudarlo. A partir de ese día, la dinámica entre ellos cambió por completo. La verdad sobre sus padres y la crisis de Sofía habían demolido los últimos muros que los separaban. Miguel visitaba a Sofía en el hospital todos los días, llevándole flores y libros, charlando con ella con una amabilidad que Valentina nunca había visto en él. Sofía, una joven alegre y sin filtros, lo adoraba. Vaya, Val, no me dijiste que tu jefe era tan guapo, le susurró a su hermana un día, haciendo que Valentina se sonrojara y que Miguel soltara una carcajada. En la oficina, su colaboración se volvió una sinfonía perfecta. Terminaban las frases del otro, anticipaban sus ideas. La pasión que antes se manifestaba en discusiones ahora se canalizaba en una creatividad explosiva. El proyecto Oasis se estaba convirtiendo en algo más que una obra maestra de la arquitectura, era el testamento de su nueva relación. El coqueteo de Dubois continuaba, pero ahora Valentina lo manejaba con una confianza divertida, sabiendo que los ojos grises de Miguel la seguían con una posesividad que ya no la enfadaba, sino que la hacía sonreír por dentro. Una tarde, Dubois los invitó a ambos a cenar a un restaurante exclusivo para celebrar los avances. Durante la cena, el francés no dejó de elogiar a Valentina. Eres un diamante en bruto, Cherie. En mis manos, brillarías en todo el mundo. Deberías dejar a este hombre serio y venir a trabajar conmigo a París. Miguel, que había estado bebiendo su vino en silencio, posó la copa en la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Luego, deslizó su mano bajo la mesa y tomó la de Valentina. Entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto íntimo y definitivo. Valentina sintió que su corazón daba un vuelco. Dubois siguió su mirada hacia sus manos unidas y sonrió con conocimiento de causa. Ah, ya veo. El león no quiere soltar a su leona. Felicitaciones, entonces. Pero mi oferta seguirá en pie, por si cambias de opinión. La tensión celosa había sido reemplazada por una conexión sólida. Más tarde, mientras Miguel la llevaba a casa, el silencio en el coche no era incómodo, sino expectante. Aparcó frente a su edificio, pero ninguno de los dos hizo ademán de moverse. Gracias por lo de esta noche, dijo Valentina en voz baja. No iba a permitir que intentara robarte frente a mis narices, replicó él, con un tono falsamente casual. Se giró hacia ella en el asiento, y la luz de la farola iluminaba su perfil. Sobre lo que dijo, ¿lo considerarías? ¿Irte a París? La pregunta era genuina, cargada de una vulnerabilidad que lo hacía irresistible. Valentina sonrió. ¿Y dejarte solo con todos estos planos? Te volverías loco sin mí. Ya estoy loco, admitió él. Por ti. Y entonces la besó. Esta vez, el beso no tenía nada de ira ni de desesperación. Era lento, tierno y profundo. Un beso que hablaba de perdón, de gratitud y de un amor que había crecido en el terreno más improbable. Era una promesa silenciosa de un futuro juntos. Cuando se separaron, ella le susurró contra los labios. Yo también estoy loca por ti, Miguel Castillo. Siempre lo he estado, incluso cuando te odiaba. Sus días se llenaron de una felicidad que ninguno de los dos había creído posible. Mezclaban el trabajo con escapadas de fin de semana, cenas románticas y noches de pasión en las que exploraban cada centímetro de su nueva intimidad. El diálogo entre ellos ahora era fácil, lleno de bromas, confesiones y planes. ¿Sabes?, le dijo ella una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá de su apartamento, a veces todavía me cuesta creer que seas el mismo hombre que me hacía la vida imposible. Él la besó en la frente. Ese hombre no existía. Era una coraza. Tú me ayudaste a quitármela. Me salvaste de mí mismo, Valentina. Pero las sombras del pasado, aunque disipadas, no se habían ido del todo. Dentro de la empresa, había gente que recordaba el viejo trato de Miguel hacia Valentina. Ricardo,
El arquitecto que siempre la había apoyado, aunque feliz por ella, mantenía una cierta distancia, como si no confiara del todo en la transformación de Miguel. Y había alguien más. Laura, una arquitecta veterana que siempre había aspirado al puesto que ahora tenía Valentina, observaba la nueva dinámica con una envidia venenosa. Veía el éxito del proyecto Oasis y el amor entre Miguel y Valentina no como una historia feliz, sino como algo que le habían robado. Y empezó a planear su venganza. Unas semanas antes de la inauguración del hotel, el desastre golpeó. Un medio de comunicación sensacionalista publicó un artículo con el titular Escándalo en Castillo Arquitectos, el nuevo hotel Oasis construido sobre cimientos de traición. El artículo detallaba, con una versión distorsionada y maliciosa, la antigua pelea entre Alberto Castillo y Germán Morales. Pintaba a Germán como un ladrón y a Valentina como una oportunista que se había aprovechado de la culpa de Miguel para escalar posiciones y robar un proyecto. Incluía fotocopias de documentos financieros internos de la antigua disputa, documentos que solo alguien con acceso a los archivos históricos de la empresa podría tener. La noticia explotó como una bomba. Dubois llamó, preocupado por la mala prensa. Los inversores empezaron a hacer preguntas incómodas. La reputación de la firma, y sobre todo el legado de Valentina y la memoria de su padre, estaban siendo arrastrados por el fango. Valentina quedó devastada. Ver el nombre de su honorable padre mancillado de esa manera la destrozó. Miguel, por su parte, estaba consumido por una furia helada. Fue Laura, dijo, sin la menor duda. Es la única que tenía acceso a esos archivos y el motivo para hacerlo. Convocó una reunión de emergencia. Laura negó todo con una sonrisa cínica, pero cuando Miguel presentó las pruebas de los registros de acceso a los servidores de la empresa, su rostro se descompuso. Fue despedida en el acto, pero el daño ya estaba hecho. La prensa se arremolinaba, buscando más carnaza. Vamos a contraatacar, dijo Miguel, con una determinación de acero en sus ojos. Vamos a contar la verdad. Organizó una rueda de prensa. Valentina, aterrorizada al principio, encontró la fuerza al ver la fe inquebrantable que Miguel tenía en ella. Juntos, se plantaron frente a los periodistas. Miguel comenzó hablando de la fundación de la empresa, reconociendo el papel fundamental de Germán Morales. Luego, con una voz cargada de emoción, le entregó a Valentina el diario de su padre. Con manos temblorosas, Valentina leyó las entradas que revelaban la verdad, la extorsión, el sacrificio, el silencio de un hombre bueno para proteger a su familia. Contó la historia de su padre no con rencor, sino con un inmenso orgullo. Terminó su discurso diciendo, este hotel no está construido sobre cimientos de traición. Está construido sobre los cimientos de la verdad, el perdón y el talento que heredé del mejor hombre que he conocido, mi padre, Germán Morales. Su discurso, crudo y honesto, conmovió a todos. La narrativa de los medios cambió de la noche a la mañana. La historia de escándalo se convirtió en una historia de redención, de cómo el amor y la verdad podían sanar viejas heridas. Jean-Pierre Dubois emitió un comunicado público expresando su total y absoluto apoyo a Valentina y Miguel. La crisis, lejos de separarlos, los había unido aún más. Habían enfrentado juntos el fantasma del pasado y habían salido victoriosos, más fuertes y más enamorados que nunca. La inauguración del Hotel Oasis fue el evento del año. El edificio era deslumbrante, una obra de arte arquitectónica que parecía flotar entre el mar y el cielo. Críticos de todo el mundo lo aclamaron como una obra maestra. Durante la fiesta, Miguel tomó a Valentina de la mano y la llevó al balcón de la suite presidencial, la que tenía la vista panorámica que ella había diseñado. El sonido de la fiesta se desvaneció, dejando solo el murmullo de las olas. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo Miguel en voz baja, rodeándola por la cintura. Creo que el tuyo también lo estaría, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Al final, aprendiste a confiar en la gente. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de amor. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Valentina sintió que su corazón se detenía. Miguel se arrodilló frente a ella, bajo la luz de la luna. Valentina Morales, eres el caos que ordena mi vida, la luz que ilumina mis diseños y el amor de mi vida. Me enseñaste a perdonar, a confiar y a amar. No puedo imaginar un solo día sin ti. ¿Quieres casarte conmigo y construir el resto de nuestras vidas juntos? Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina mientras asentía, incapaz de hablar. Sí, susurró finalmente. Sí, 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo, un diamante de talla esmeralda que brillaba tanto como sus ojos, y la besó.
Un beso que sellaba su pasado, celebraba su presente y prometía un futuro infinito. El viaje había sido una montaña rusa de odio, celos, revelaciones y crisis. Pero habían llegado a la cima, y la vista desde allí era simplemente perfecta. Su amor no solo había sobrevivido, sino que se había fortalecido con cada prueba, convirtiéndose en una estructura tan sólida y hermosa como el edificio que se alzaba a sus espaldas. Juntos, estaban listos para diseñar y construir su propio paraíso. Los años que siguieron fueron tan hermosos como el mejor de sus diseños. Valentina y Miguel se casaron en una ceremonia íntima en la playa, frente al Hotel Oasis, el monumento a su historia de amor. Su unión no fue solo romántica, sino también profesional. Castillo Arquitectos pasó a llamarse Castillo Morales, honrando el legado de sus dos padres y sellando su propia sociedad como iguales en la vida y en el trabajo. La firma floreció bajo su liderazgo combinado. La disciplina y la visión estratégica de Miguel, junto con la creatividad audaz y la intuición de Valentina, los convirtieron en una fuerza imparable en el mundo de la arquitectura. Ganaron premios, consiguieron proyectos en todo el mundo, pero su verdadera obra maestra la construyeron lejos de los focos, su hogar. Compraron un terreno en una colina con vistas a la ciudad y juntos diseñaron y construyeron la casa de sus sueños. No era una mansión ostentosa, sino un espacio lleno de luz, materiales naturales y rincones acogedores. Era un hogar pensado para la vida, no para las fotografías. Y pronto, esa vida llenó cada rincón. Primero llegó Leo, un niño con los ojos grises y la sonrisa traviesa de su padre. 2 años después, nació Clara, con el pelo oscuro y la mirada curiosa de su madre. La casa se llenó de risas, de carreras por los pasillos, de dibujos pegados en la nevera y del dulce caos de una familia joven. Miguel, el hombre que una vez fue un jefe frío y distante, se transformó en un padre entregado. Era él quien se levantaba de noche cuando los niños lloraban, quien les contaba cuentos antes de dormir y quien se pasaba horas en el suelo montando complicadas construcciones de Lego. Verlo en esa faceta llenaba el corazón de Valentina de una ternura infinita. Ella, por su parte, encontró el equilibrio perfecto entre su carrera y su maternidad. Siguió siendo una arquitecta brillante, pero su mayor orgullo eran sus hijos. Les enseñó a amar la naturaleza, a dibujar sin miedo y a creer en la belleza del mundo. Su amor, lejos de desvanecerse con la rutina, se hacía más profundo con cada año que pasaba. Eran un equipo, se apoyaban en los momentos de estrés, celebraban los triunfos del otro y encontraban la alegría en las pequeñas cosas. Un café compartido por la mañana antes de que los niños se despertaran, una mirada cómplice al otro lado de una sala de juntas, una mano que busca a la otra en la oscuridad del cine. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el jardín, Valentina encontró a Miguel en su estudio, mirando por la ventana. En sus manos sostenía una vieja fotografía enmarcada. Era la única foto que conservaba de su padre y de Germán Morales juntos, sonriendo, con los brazos sobre los hombros, frente a los cimientos de su primer edificio. ¿En qué piensas?, le preguntó ella suavemente, abrazándolo por la espalda. Él suspiró. En todo el tiempo que perdimos. En todo el dolor que se podría haber evitado si se hubieran comunicado, si hubieran perdonado. Apoyó su cabeza contra la de ella. Pero luego te miro a ti, miro a nuestros hijos, y pienso que quizás todo tenía que pasar de esta manera para que llegáramos hasta aquí. No podemos cambiar el pasado, Miguel, le susurró ella. Pero hemos construido un futuro increíble a partir de sus ruinas. Él se giró, la tomó por la cintura y la miró a los ojos. El amor que veía en ellos seguía dejándolo sin aliento. Nuestro mejor proyecto, sin duda. Se besaron, un beso lleno de la calma y la seguridad que solo dan los años de amor compartido. Ya no había dudas, ni secretos, ni celos. Solo una profunda y absoluta certeza de que pertenecían el uno al otro. Él la despidió por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una vieja herida del pasado era la única verdad que importaba. Pero cuando la vio renacer, admirada y deseada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Miguel y Valentina es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una relación no reside en el orgullo ni en las heridas del ayer, sino en la valentía de perdonar y en el amor incondicional. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.